Triunfar en la vida no es ganar. Triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Lo imposible cuesta un poco más y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. Desafortunadamente, el lunes por la tarde, Pepe Mujica, el expresidente más querido de Uruguay, perdió la vida, y es que su carisma, humildad y buena onda es muy difícil de encontrar, sobre todo de un político, dígase del país que sea, un señor que pasó de ser guerrillero y estar encarcelado por 14 años a ser presidente de su país, además de destacar su gran humildad, pues lejos de darse lujos, él seguía conduciendo su bochito y viviendo en su sencilla casa, pues se negó a vivir en el lugar designado a los presidentes. Pero vamos a ver un poco más a fondo la vida de este señor bonachón, conocido como el presidente más pobre del mundo, y su trágico fallecimiento a causa del cáncer que le invadió todo el cuerpo. Así que comenzamos. José Alberto Mujica Cordano nació en Paso de la Arena, en el departamento de Montevideo, Uruguay, el 20 de mayo de 1935. Fue hijo de Demetrio Mujica y Lucy Cordano. Pepe nació en una familia muy cercana a la política, pues su tío abuelo era Gabriel Terra, el dictador de la década de los 30. Además de su tío Horacio Terra y sus primos Francisco, Horacio y Juan Pablo, los hermanos Terra Gallinal, quienes estuvieron ligados a la izquierda charrúa con el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Nacional y la Unión Cívica. Pepe, por su parte, cursó la primaria y secundaria en el liceo donde nació, y cursó su preparatoria en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, aunque no pudo terminar sus estudios. En 1956 conoce a Enrique Erro, diputado nacionalista, el cual era amigo de su mamá, y desde ese momento Pepe se afilia a este partido, llegando a ser secretario general de la Juventud. En 1958, con el triunfo en las elecciones, Erro es designado ministro de Trabajo y enseguida se llevó a Mujica con él, aunque ninguno de los dos terminó por desempeñarse en su puesto. En 1962, ambos abandonan el Partido Nacionalista y junto con el Partido Socialista de Uruguay y un grupo llamado Nuevas Bases, fundan la Unión Popular, la cual solo logró el 2.3% de los votos totales en esa elección. En 1964 se une a la guerrilla de su país, cuando fue parte del movimiento de liberación nacional Tupamaros, el cual estaba en contra del gobierno de Jorge Pacheco Areco, el cual se distinguió por ser violento y tratar de destruir a todos los grupos guerrilleros, por lo que Pepe dejó la granja donde trabajaba para vivir como prófugo de la justicia. Durante este periodo fue herido hasta en 6 ocasiones con plomo, además de ser arrestado 4 veces, con un total de casi 15 años en el bote, 2 de las cuales se pudo fugar de la cárcel, siendo su última aprehensión el periodo más prolongado, el cual duró 13 años, de 1972 al 85. Cabe señalar que en este periodo él fue tratado como rehén, con la amenaza de perder la vida si su movimiento seguía amotinándose contra el gobierno, además de ser aislado totalmente en el lugar y sometido a torturas y condiciones infrahumanas. En 1985, con el regreso de la democracia a Uruguay, finalmente pudo salir de prisión, y algunos años después, junto con otros políticos prominentes y algunos partidos pequeños de izquierda, crearon el Movimiento de Participación Popular, MPP, por el cual fue elegido como diputado en las elecciones del 94. Aquí comenzó su andar y recibir grandes ovaciones al volverse uno de los políticos de oposición más representativos. Para 1999 se convierte en senador. En 2004, el Movimiento de Participación Popular se convirtió en el partido de izquierda predilecto de la gente, y junto con algunos más lograron la elección de Tabaré Vázquez como presidente de Uruguay, quien designó a Mujica como ministro de Agricultura, Pesca y Ganadería. Si bien Pepe no tenía idea del puesto, de inmediato colocó como vicepresidente a Ernesto Agazzi, un ingeniero agrónomo, quien el mismo Mujica dijo que en realidad sería el encargado de esta secretaría, pues Pepe era más político que agrónomo. Pero esto fue un gran atino, pues Mujica logró dialogar con la sociedad, quienes lo vieron como alguien distinto, alguien franco, quien les diría sin problema qué estaba sucediendo y qué podía pasar en su país. En 2008 deja este puesto y regresa a su lugar como senador, donde prefirió hacer política como él sabía, convirtiéndose con esto como un serio candidato para ser el sucesor de Vázquez. Y es que Mujica comenzó a usar bien sus cartas, pues recibió al matrimonio Kirchner
pues en ese entonces Argentina y Uruguay estaban, por así decirlo, peleados, y con esto se trataba de dar una idea de una especie de fraternidad entre ambos países. Luego de esto, decide presentar la renuncia a su partido, el MMP, y continuar como un futuro candidato de la izquierda unificada, por lo que el 28 de junio del 2009, en las elecciones internas, él resulta el ganador, con más del 50% de votos a su favor, y el segundo con más votos, Danilo Astori, quien era el favorito, al menos para Tabaré Vázquez, decidió aceptar ser el vicepresidente para las elecciones. El 25 de octubre del 2009, Mujica ganó la primera vuelta de las elecciones, con el 47% de votos a favor, o sea, 1.105.262 sufragios, seguido muy de lejos por Luis Alberto Lacalle, con el 29% de los votos, y era el favorito para la segunda vuelta o balotaje entre ambos. Finalmente, el 22 de noviembre, fue elegido presidente con más del 52% de votos. El 1 de marzo del 2010, se convierte en presidente de la República Oriental de Uruguay, y en una ceremonia llevada a cabo en el Palacio Legislativo y encabezada por su esposa Lucía Topolansky, quien era la primera senadora de Uruguay, en una ceremonia con representantes y presidentes de otras naciones como Hugo Chávez, Rafael Correa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Hillary Clinton y demás, Mujica dio un gran discurso, hablando de su tiempo de guerrillero, sus ideales y el camino que lo llevó a la presidencia. Cabe señalar que tanto Mujica como su esposa Topolansky vivieron toda su vida de forma muy austera, pues se negaron a vivir en la residencia presidencial y prefirieron continuar en su pequeña granja donde cultivaban flores, además de moverse con un bochito modelo 1987 e invertir el 90% de su sueldo neto en iniciativas orientadas para combatir la pobreza. Durante su gobierno, todo se movió a través de 4 ejes principales: la seguridad, educación, medio ambiente y energía, además de crear consensos con los partidos políticos de oposición para crear una ambiciosa reforma administrativa pública en el país asemejada a la neozelandesa, disminuyendo el desempleo y aumentando el salario mínimo en un 250%, dándole una gran importancia a los derechos de los trabajadores y sobre todo a la libertad sindical. En el ámbito social, se creó un programa para construir casas para las personas que no contaran con una propia, además de construir universidades. Todo esto me recuerda a los programas del bienestar hecho en México. Bueno, pero no nos adelantemos. Mujica se caracterizó por tratar de tener una política exterior amistosa con todos los mandatarios, pues fue muy cercano a Hugo Chávez, a Lula da Silva, Vladimir Putin, a los Kirchner, al propio Barack Obama, e inclusive se mostró en desacuerdo con la interrupción de la OTAN y Estados Unidos en Libia para derrocar a Gaddafi. En 2015, ante el final de su gobierno, Mujica en primera instancia advirtió su retiro total de la política. Sin embargo, en esas mismas elecciones fue elegido senador para el periodo 2015-2020 y posteriormente reelegido para el periodo 2020-2025. Sin embargo, en octubre del 2020 y ante lo ocurrido con el cobicho, decidió renunciar totalmente a la política y dedicarse a vivir en su granja, alejado de los reflectores y cultivando flores. En 2024 se anunció que Pepe había sido diagnosticado de cáncer en el esófago y a principios de este 2025 se dijo que el cáncer se había expandido a todo su cuerpo, por lo que ya no había nada que hacer, y ante esto él mismo había decidido no continuar con ningún tratamiento, pues sabía que esto era causa perdida. Finalmente, el 13 de mayo, solo 4 meses después de este anuncio, Pepe Mujica perdió la vida en su granja al lado de su esposa, siendo su último deseo que sus restos sean enterrados en su misma granja, a un lado de uno de sus seres más queridos, Manuela, una perrita que solo tenía 3 patitas y que fue por muchos años su mascota. Solo me queda decir que se necesitan más políticos como él en todos los países, pues alguien que está preocupado por el pueblo y se decide ayudar sobre todo a los más pobres es siempre bienvenido, pues va en contra de lo que muchos piensan que es la política, una vida llena de opulencia y despilfarro a costillas de la gente, por lo que es imperativo hacer la comparación con un personaje bastante parecido a él. Sí, estoy hablando de AMLO, quien mostró verdadero amor por su pueblo y se preocupó por los que menos tenían. Y es que es bastante contradictorio cómo la asquerosa oposición en México trata de rendirle homenaje a Mujica por ser un presidente austero y ver por su gente, y cómo le siguen tirando al peje a pesar de que su forma de gobernar fue bastante parecida. Pero bueno, ese es tema de otro video. Por ahora solo me resta decir que Dios bendiga a Pepe Mujica, que en paz descanse, y le envío mis condolencias a su familia. Pronta resignación.